Necesitaba voluntad política. No va a ser manejado por ningún tipo económico, ni local ni nacional. Nueva edición de La Hora de los Pueblos, aquí en ANUR TV. ¿Qué tal, Sheikh Abdul Karim Paz? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Gabriel? Muy bien. Días fríos, días húmedos. Interesante, de todos modos, el caudal electoral de la población. Fue a votar igual, a pesar de... Sí. Bajó a penitas un indicador. Esto es un dato relevante. Porque si la gente participa, hay garantías, ¿no? De poder hacer bien las cosas. Le damos la bienvenida al doctor Juan Gabriel Lavaqué. ¿Qué tal, Juan Gabriel? Bien, bien, contento de estar con ustedes. Bienvenido. Gracias. Vos sabés, Karim, creo que lo estaba charlando también fuera del aire, Juan Gabriel está relanzando una marca histórica para el periodismo argentino, ¿no? Un lugar de comprensión que en algún momento fue impulsado por don Raúl Scalabrini Ortiz. A ver. Reconquista, con la diferencia que esto es Reconquista en chiquito, porque él lanzó un diario en el 39, sí señor, que llegó a tirar, no sé si vos sabías, 150.000 ejemplares por día. Fue una cosa excepcional. Lo asfixiaron porque nadie le quería dar avisos, por supuesto. Y fue su primera experiencia realmente. Y nosotros lo hemos puesto Reconquista. Fui al registro de marca, estaba libre, así que lo bloqueé, digamos, lo compré por 10 años y lo renovaré porque es una marca para nosotros muy querida. Sí. Pero este va a ser no un diario, un semanario. Va a salir los jueves y va a salir más o menos como la extensión que tenía Reconquista de Scalabrini, tamaño como el de Clarín, digamos, tabloid, así se llama en la jerga, de 8 páginas. Y como buen periódico semanal no va a tener tanto noticias como análisis, comentarios, porque creo que es lo que está haciendo falta también en la Argentina, ¿no? La contranoticia, si vos querés, ¿no? Entonces, la segunda lectura de la noticia, porque uno lee toda la prensa que hay en la Argentina, toda sin excepción, y tergiversan, mienten, desfiguran. Los partidarios del gobierno apoyan al gobierno, pero en ciertos puntos, como el tema Irán, atentado y compañía, están del lado de Israel. Y uno lee la prensa opositora, que es más venenosa todavía en el sentido de tergiversar las noticias, más que la oficialista, pero bastante más. Y también están en contra del gobierno, al revés de los otros, pero también apoyan la tesis norteamericana e israelí en todo lo que sea estrategia y política internacional, no solamente en el tema de la AMIA y la embajada. Pero además hay escasez, y este es mi editorial central, digamos, del número el primer número, del 0, y se va a repetir en el 1. Estamos ante una situación muy interesante, la Argentina, en el mundo, en un cambio de época, no por el gobierno local, que será un cambio en la continuidad, si se quiere, ¿no? Sino en un cambio estructural a nivel planetario. Planetario, claro, esto es lo importante. Entonces estamos insistiendo mucho, vamos a insistir mucho en la necesidad de que la Argentina adopte con los mejores de sus hombres una estrategia para, de aquí a 20, 25 años, hay que ir planificando los pasos para lograr lo que para mí es el único camino de salida que tenemos en esta conjunción de fuerzas que nos están condicionando, y que es un proyecto de gran nación, de grandeza, 100 millones de habitantes para promediar el siglo, una estrategia o una geopolítica regional que contempla no solamente la Cuenca del Plata, Mercosur, sino una alianza estratégica con Bolivia, esto es muy importante, con Chile, para evitar su alianza con Inglaterra en las Malvinas. Y una novedad que he sacado leyendo al almirante Storni, no sé si vos te acordás, al principio. Storni en el año 19 publica o pronuncia 2 conferencias que se lo publica la Marina en un folletito y se olvidó. El almirante Troitiño me dijo, rescate lo que a usted le importa. El hombre ya hace 100 años tenía la tesis de que si la Patagonia no tenía un correlato del otro lado en África para que el Atlántico Sur sea una especie de mare nostrum como el Mediterráneo de los romanos, la Patagonia quedaba muy indefensa frente a Gran Bretaña. Hoy NATO, peor. Entonces la tesis es considerar, hacer una alianza estratégica
con Sudáfrica. Yo le agrego ahora Angola porque tiene un buen porvenir si las cosas marchan. Sí. Y si esta alianza estratégica se hiciera entre Argentina, Sudáfrica y Angola, podríamos tener una política común en el Atlántico Sur y de ahí hasta la Antártida. Me encanta el lineamiento editorial destinado a la geoestrategia. Sí, es importante, es muy importante. Hacía falta, ¿no? Hace falta, Sheikh, un medio así en la Argentina, ¿no? Y sí, hoy el tema de la información es un tema clave y, como bien dice el doctor, en materia internacional, de geoestrategia internacional y algunas cuestiones que tienen que ver en el orden local con relación a esos centros de poder, realmente no, el pueblo argentino está carente de información y de análisis estratégico y por supuesto las fuerzas vivas y en materia de seguridad, que es un tema importantísimo a futuro. Realmente si no tienen este tipo de información, la política, la verdadera política es la internacional, digamos. Si uno arregla su pieza en una casa que se está demoliendo, cambiando de dueño, no ganamos nada. No gana demasiado. Siempre hubo manipulación y desfiguración, pero este año en particular, ¿no? Karim, ha habido maniobras comunicacionales muy intensas que fue necesario, con las herramientas disponibles, con las que tenemos la señal medios, con la NUC TV, con radiográfica y con las herramientas disponibles del campo popular, salir a desmembrarla, pero no es fácil, porque es un poder de fuego muy intenso. Desde Nisman para acá, pienso, cuántas barbaridades se han dicho, pasando por Xavier II, pasando por el famoso terrorismo islámico, que en realidad no es islámico ni es Estado, además, bueno, elementos de comprensión que son difíciles de apreciar si no hay una voz que informe de manera adecuada. Sí, seguro, y aparte, bueno, por repetitivas y torpes o torpezas que conllevan, hasta ahora no han tenido el efecto buscado, al menos totalmente. Pero son muy poderosos y yo diría los pueblos, no solamente el nuestro. Yo hace 2 meses tuve que viajar 2 veces a Francia con 10 días de intervalo por razones políticas y toda Europa está dominada por una prensa que responde a los mismos intereses que responde acá. Voy a nombrarlo total, uno ya está jugado, Nación, Clarín, Perfil. Sí, la Sociedad Interamericana de claro, porque al final si uno hurga un poco en la política internacional, en el tablero internacional, la división en 5 bloques es medio teórica. Son honestamente 2 bloques, 2 grandes bloques van a ir quedando. Estados Unidos, NATO, con Europa, Rusia con China, que ya están evidentemente en un plan estratégico común. Bueno, la India empezará a terciar. En ese tablero hay lo que yo llamo potencias emergentes o grandes países emergentes. Es Sudáfrica, es Irán, es Brasil. También nosotros podemos serlo. Si nosotros logramos los 100 millones de habitantes en un cuarto de siglo, en 30 años, nosotros vamos a poder jugar en el segundo plano de las grandes potencias o de las potencias mundiales. Pero este tablero significa para nosotros, por la ubicación que tenemos geográfica, histórica, cultural, significa que nos han tomado como coto de caza la alianza anglosajona israelí. Es decir, la superpotencia norteamericana más Europa, en nuestro caso especialmente, tiene la alianza del poder enorme del sionismo israelí, que es un poder financiero tremendo, al punto de que, hombre, Netanyahu se da el lujo de ir a las barbas de Obama, meterse en el Capitolio, despotricar contra Obama, es una cosa increíble. Ese señor tiene en la Argentina lo que podríamos llamar quintas columnas o cabecera de puente, porque no son otra cosa hoy. En su momento sí, Daya, Amia, Osa, etc. Entonces, nosotros estamos muy controlados periodísticamente y financieramente por esta alianza que no es tan nueva que digamos, pero que ahora ha emergido, que es Estados Unidos, los anglosajones, Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, que responde a los mismos intereses económicos, financieros, políticos y aún culturales. Entonces, ellos sí han logrado un poder unificado, una acción política coordinada, una estrategia única para el dominio de lo que ellos quieren, y la Argentina está muy indemne, muy indefensa frente a eso. Entonces, el desarrollo de la publicidad internacional va a ser interesante, ¿no? Porque uno de los talones de Aquiles que observo, tal vez me equivoque por optimista, en la dualidad OTAN-Estados Unidos, es la apuesta al capitalismo financiero.
Creo que están hundiendo. Están hundiendo eso. Los pueblos enteros, ¿Sí? ¿no? Están transfiriendo recursos de las sociedades hacia los bancos, Sí, señor. Con el objetivo de un salvataje que no tiene destino. Privatización del poder, de todo el poder, político, económico, cultural, eso por un lado. Y transferencia del poder económico de las grandes transnacionales productivas de antes, General Motors. Sí. En mi época se decía lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos, lo decían ellos. Hoy es lo que es bueno para el Chase Manhattan y el Citicorp. Claro, porque han transferido una enorme masa de poder del sector productivo, el capitalismo productivo, al capitalismo financiero. Esto es lo que nos tiene a nosotros trabados en todos los órdenes, en prensa, en deuda externa, en droga, en el narcotráfico, en el tema de la AMIA y la DAIA, en el tema de Malvinas, en el tema de la Patagonia, que están ambicionándola de alguna manera para un futuro un poquito más lejano. Esa inmigración, ¿cómo la ve? ¿De dónde vendría, digamos? El plan de 100 millones de habitantes tiene que contemplar una estrategia escalonada, digamos. No se puede hablar de aumento poblacional importante si no hay una política o un plan de desarrollo económico de pleno empleo. Si el plan económico es capital intensivo, Tenés masas si no, hambrientas, claro, si hay hambre en la Argentina, desocupado o precarizado en la Argentina, vos no podés pensar ni siquiera en aumentar el índice de crecimiento vegetativo, los nacimientos. Que paradojalmente, en un país que necesita más población, desesperadamente diría yo, para emerger, el Estado, por presión del extranjero, pero con fundaciones muy características y conocidas, tipo Rockefeller y compañía, el Estado argentino subsidia los no nacimientos, subsidia el aborto, subsidia todo lo que sea disminución de población. O sea, que eso además de un delito y un pecado para los que somos religiosos, o creyentes, además de eso es una política antinacional. El país necesita más población, no menos. Entonces hay que primero crear empleo. El pleno empleo tiene que producir una segunda etapa inmediata, que es el regreso pacífico, voluntario, pero fomentado, de la población que ha migrado desde el campo de las distintas provincias a las grandes ciudades, que es uno de los principales problemas. No estamos solamente poco poblados, estamos mal poblados, mal distribuidos. El tercer paso, casi simultáneo, es que hay que tener una política que fomente los nacimientos, una política maternal, infantil, de resguardo de la madre en todos los órdenes, desde las penalidades del aborto que han equivocado la mano, hasta la atención psicológica de la madre, que todo, en todo el espinel, digamos, con una buena protección económica. Esto significa también guarderías infantiles, significa vivienda digna, en fin, es toda una política integral que fomente la familia, la estabilidad de la familia y el aumento poblacional de la familia. El tercer paso es migración. Y la migración, yo he sido embajador para migraciones con capital. La migración es de dos tipos. La que viene naturalmente es la limítrofe, casi todas, no todas. Esa viene y no nos beneficia demasiado porque no hay planes de migración. No le echemos la culpa a los paraguayos o a los bolivianos. Le echemos la culpa a nuestra falta de política, que entran como quieren, van donde quieren. Tendría que haber una política reglamentada de migración. Si uno tiene planes de desarrollo en el interior del país y ya ha cubierto las necesidades de mano de obra argentina, es lógico decir, bueno, vengan lotes, cupos, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 familias, para Salta o para Jujuy o para San Juan o para Santa Cruz. Pero esto necesita una planificación. El segundo tema es lo que yo hice en el gobierno, en los primeros años del gobierno de Menem, que es interesar a organismos internacionales, aprovechando que hay polos, digamos, de expulsión de población, esto lo sabemos todos, decirle, bueno, nosotros les podríamos admitir tanta familia, pero ¿quién financia esto? ¿Quién financia los puestos de trabajo? Bueno, ahí están organizaciones internacionales, empresas que les interese asegurarse abastecimiento de alimentos, porque serían emprendimientos agroindustriales. Fíjate, es una política integral, no se puede atacar en un punto. O lo haces como una estrategia global de aumento poblacional y de buena distribución de la población, o no te va a dar resultado. Ahí seguimos.